es lo mismo que 4 moléculas de hemoglobina. 4 moléculas de hemoglobina, ¿cuántos grupos se tendrán? 4 por 4, 16. Entonces, una molécula de hemoglobina con 4 grupos en no es lo mismo que 4 moléculas de hemoglobina con un grupo en cada una. O sea, una molécula de hemoglobina tiene 4 grupos en. Y 4 moléculas de hemoglobina tendrán 16 grupos en. ¿Qué cosa es P50? Vamos a ver qué cosa es el P50. El P50 es la presión de oxígeno a la cual la hemoglobina está saturada al 50% con oxígeno. Esto es bien importante recordar esto. El P50 es la presión de oxígeno a la cual la hemoglobina está saturada al 50% con oxígeno. Veamos la curva. Si esto fuera un eje cartesiano, la línea sería recta. Si yo tuviera una presión de 50 de oxígeno, la saturación también sería 50%. Pero como este es un eje cartesiano, pero la línea que divide la saturación de oxígeno con la presión es una línea sigmoidea, no es recta. Si fuera recta, la presión de oxígeno 50, daría una saturación de oxígeno de 50, pero acá no. Como es una línea sigmoidea, miren ustedes cómo se va incurvando. Y con una presión de 27 o 30 milímetros de mercurio, yo voy a tener una saturación de 50. Este es el famoso punto P50. Para que tenga una saturación de 50%, la hemoglobina requiere una presión de oxígeno de 27 a 30. ¿Qué es 27? Con 27 de presión de oxígeno, yo saturo la hemoglobina en un 50%. Se me mete bien claro, ¿eh? Con una presión de oxígeno de 27%, yo saturo 50% la hemoglobina. Si fuera un eje recto, yo saturaría con una presión de 50, tendría una saturación de 50%, siempre y cuando esta curva fuera recta. Pero aquí la recta es sigmoidea, la línea no es recta, es sigmoidea, en forma de una S. Por lo tanto, la presión de oxígeno de 27 milímetros de mercurio satura la hemoglobina en un 50%. Eso es lo que quiere decir esto. Por lo tanto, la P50 es un indicador del estado de la curva. La P50 es la presión de oxígeno a la cual la hemoglobina está saturada al 50% con oxígeno. Su valor de la P50 en condiciones normales de reposo es de 27 milímetros de mercurio. ¿Qué significa 27 milímetros de mercurio? Que con 27 milímetros de presión de oxígeno yo voy a saturar la hemoglobina en un 50%. Su aplicación práctica consiste en que mientras mayor sea su valor del P50, menor será la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y mientras menor sea dicho valor, mayor será la afinidad de la hemoglobina. ¿Qué significa un desplazamiento de la curva? Miren ustedes, yo aquí tengo la curva, esta es la famosa curva de disociación de la oxihemoglobina. Esta curva puede desviarse hacia la izquierda o puede desviarse a la derecha. ¿Qué significa si la curva se desvía hacia la derecha? Que la hemoglobina se va a desprender fácilmente del oxígeno. Y si la curva se desvía hacia la izquierda, la hemoglobina se va a ligar mucho más al oxígeno y no lo va a soltar. Yo, para que las células respiren en un mayor porcentaje o en una mayor cantidad, o todas las células que yo requiero sean oxigenadas, ¿qué requiero? Yo requiero que la curva de disociación de la oxihemoglobina se vaya a la derecha. Porque al ir hacia la derecha la curva de disociación de la hemoglobina, significa que la hemoglobina suelta fácilmente su oxígeno. ¿A quién? A la célula. Y si la curva se va hacia la izquierda, la hemoglobina se junta mucho más con el oxígeno y la hemoglobina no suelta el oxígeno. Al no soltar la hemoglobina el oxígeno, las células van a entrar en un metabolismo anaerobio. Por lo tanto, cuando yo requiero que las células oxigenen bien, tengo que hacer que la curva de disociación de la oxihemoglobina se vaya hacia la derecha. Pero esto no se va a la derecha y a la izquierda así al azar, sino que hay elementos que van a hacer que la curva se vaya hacia la derecha o la curva se vaya hacia la izquierda. Cuando un paciente está críticamente enfermo, ¿yo qué requiero? Que la curva de disociación de la oxihemoglobina se vaya hacia la derecha, para que la hemoglobina suelte su oxígeno. Eso es lo que yo requiero. Pero existen elementos que van a hacer que la curva se vaya hacia la derecha o se vaya hacia la izquierda. A mí me conviene que la curva se vaya hacia la derecha. Entonces,
requerimos lo siguiente. ¿Qué significa un desplazamiento de la curva? La curva, como les he dicho, puede irse hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero a mí lo que me conviene es que la curva se vaya hacia la derecha, para que la hemoglobina suelte su oxígeno. Entonces podemos hablar de desplazamiento de la curva a la derecha o desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Cuando decimos que existe un desplazamiento a la derecha, significa que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno ha disminuido. Si la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye, ¿qué significa? Que la hemoglobina va a soltar su oxígeno, la hemoglobina va a seguir el oxígeno a la célula. Eso es cuando la curva se va hacia la derecha. En caso de que el desplazamiento sea a la izquierda, la afinidad ha aumentado, o sea, la hemoglobina se pega mucho más al oxígeno y no lo suelta, ya que a una misma presión de oxígeno, la saturación de hemoglobina es mayor y por lo tanto en esta situación se libera menos oxígeno. Entonces, las propiedades generales de la hemoglobina como transportador de oxígeno, recuerden que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno, en un 97%, y el otro 3% viaja disuelto en el plasma. Las propiedades ideales de la hemoglobina como transportador de oxígeno se basan en que su afinidad aumenta cuando tiene que tomar oxígeno. Cuando la célula tiene que tomar oxígeno, la curva se va hacia la izquierda para que el oxígeno tenga mayor afinidad con la hemoglobina. ¿Cómo ocurre al pasar por los pulmones? ¿Qué pasa cuando la sangre, la hemoglobina llega hacia los pulmones? ¿La sangre qué requiere? La sangre requiere captar oxígeno. Captar oxígeno. Entonces, ¿qué hace la hemoglobina? Tiene mayor afinidad por el oxígeno. Capta el oxígeno y no lo suelta. Capta el oxígeno y no lo suelta. Entonces, la curva cuando la sangre llega al nivel del alveolo a través de la arteria capilar, de los capilares sanguíneos, ramas de la arteria pulmonar, esta sangre llega al capilar que rodea el alveolo, la hemoglobina tiene una gran afinidad por el oxígeno. Pero para que tenga afinidad y no suelte el oxígeno, la curva se desplaza hacia la izquierda. Al desplazarse la curva hacia la izquierda, el oxígeno que ingresa al capilar, al glóbulo rojo, tiene gran afinidad y no lo suelta. Y al no soltarlo, comienza a discurrir por los capilares para llevar sangre oxigenada hacia todos los tejidos. Entonces, volvemos a repetir. Las propiedades ideales de la hemoglobina como transportador de oxígeno se basan en que su afinidad aumenta cuando tiene que tomar oxígeno. ¿Esto en qué momento ocurre? Cuando llega el glóbulo rojo, llega al nivel del alveolo, a través de ramas de la arteria pulmonar. Aquí tiene el glóbulo rojo, tiene que captar oxígeno. Y para poder captar oxígeno lo hace a través de la hemoglobina. Entonces la curva de disociación de la oxihemoglobina se va hacia la izquierda. ¿Para qué? Para captar oxígeno. Y esta captación de oxígeno, al girar o al irse la curva de disociación hacia la izquierda, va disminuyendo cuando tiene que cederlo, como es cuando llega a la célula y tiene que soltar el oxígeno. Entonces, la curva de disociación de la oxihemoglobina, donde se lleva a cabo al irse a la izquierda, se lleva a cabo al irse a la izquierda a nivel de la membrana alveolo-capilar, cuando tiene que captar oxígeno, pero conforme va avanzando por el torrente circulatorio y llegar a la célula, la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Para qué? Para que el oxígeno sea cedido a la célula. Esto es lo más importante de disociación de la curva hacia la izquierda o hacia la derecha. Se va hacia la izquierda cuando requiere captar oxígeno. Se aferra, se pega el oxígeno con la hemoglobina y no lo suelta. Pero conforme va avanzando la circulación por las ramas de la arteria aorta, va a ceder este oxígeno a las células, porque las células lo requieren. Entonces, ¿qué hacen? La curva se va hacia la derecha para soltar el oxígeno. Dos ejemplos bien claros. Al ceder la célula, el oxígeno a la célula, la curva se va hacia la derecha. Pero cuando quiere captar oxígeno a nivel del alveolo, a nivel del alveolo capilar, la curva de disociación de la oxihemoglobina se va hacia la izquierda. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos que pueden desplazar. Rosángel, ¿has entendido? Lo más importante es que entiendan eso. ¿Dónde se desplaza la curva de disociación de la hemoglobina a la izquierda?
a nivel de la membrana biolocapi. ¿Para qué? Para que el oxígeno se pegue a la hemoglobina. ¿Y cuándo se desplaza la curva hacia la derecha? Cuando transcurre el glóbulo rojo, transcurre por el torrente circulatorio, llega a la célula y la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Para qué? Para que sea el oxígeno. ¿En qué pacientes requerimos que la curva se vaya hacia la derecha? En los pacientes críticamente enfermos. En un paciente normal, común y corriente, la curva se va a la derecha sola. Y el paciente no tiene mayor requerimiento de oxígeno. Pero los pacientes que están críticamente enfermos están en un estado hipercatabólico. Y yo requiero de que la mayor cantidad de oxígeno se ceda a la célula. Esto puede ser desplazado hasta en un 75%. Nosotros dijimos que el 25% es lo normal que cede la célula, la hemoglobina a la célula. Pero en caso de estrés, tensión o hipercatabolismo, la célula puede ceder hasta un 75%, la hemoglobina puede ceder hasta un 75% del oxígeno que ella transporta. O sea, más o menos, la hemoglobina transporta 20 centímetros cúbicos de oxígeno. Y normalmente nosotros solamente utilizamos el 25%, que equivale a 5 centímetros cúbicos de oxígeno. Pero en estados de hipercatabolia, en estado de paciente críticamente enfermo, puede ceder hasta el 75%. O sea, 15 centímetros cúbicos de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Ahora, ¿quiénes son los que desplazan la curva hacia la derecha o quiénes son los que desplazan la curva hacia la izquierda? Aquí tenemos. Son varios los elementos que hacen que la curva se vaya hacia la derecha o hacia la izquierda, pero tres son los fundamentales. El pH. El pH se puede trastornar en ácido o alcalino. ¿Quién hace que el pH se vuelva ácido o alcalino? El ion hidrogenión. Por favor, anoten la fórmula de pH. Anoten la fórmula de pH, por favor, escríbanlo. No lo tengo puesto acá. El pH es igual a un medio, 1/2, del logaritmo. Arriba el logaritmo pongan ion hidrogenión. Arriba el logaritmo, arriba a la derecha pongan un H, ion hidrogenión. Entonces, ¿qué cosa es el pH? El pH es la inversa del logaritmo de la concentración de iones hidrogenales. ¿Qué significa eso? Si ustedes dicen la inversa, ¿qué significa esto? Que cuando el pH baja, la cosa se torna en un medio ácido. Cuando el ion hidrogenión baja, se transforma en un medio ácido. Y cuando el ion hidrogenión aumenta, se transforma en un medio alcalino. Ocurre lo contrario. Cuando el ion hidrogenión disminuye, el medio se llama ácido. Y si el ion hidrogenión aumenta, el medio se llama alcalino. Entonces, el ion hidrogenión es el que va a hacer que la curva, a través del pH, va a hacer que la curva se vaya hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Ya? Uno de los principales medios para que la curva se vaya a la izquierda o a la derecha es el pH. El pH puede ser ácido o puede ser alcalino. ¿De quién depende el pH? Del ion hidrogeno. Otro elemento que hace que la curva se desplace hacia la izquierda o a la derecha es la presión de CO2. Ya sabemos que el CO2, ¿de dónde viene? El PCO2 viene del metabolismo de las células. Este metabolismo de las células se realiza en presencia del oxígeno. Otro elemento que desvía la curva hacia la derecha o a la izquierda es la temperatura. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la fiebre es uno de los elementos más importantes que representan a una infección bacteriana en el cuerpo humano. Cuando uno hablar de temperaturas por encima de lo normal, que es 37, se llama fiebre. La fiebre es beneficiosa hasta cuando la fiebre es 38.5. Temperatura normal, 37 grados centígrados. No olvidarse que también existen grados Fahrenheit, grados Celsius. Nosotros trabajamos con grados centígrados. Acá nosotros en Sudamérica consideramos la temperatura 37.0, la temperatura, grados centígrados, es la temperatura normal. Esto podemos convertirlo a grados Celsius o a grados Fahrenheit, depende del país que estemos. Y que la temperatura es beneficiosa hasta 38.5. Después de 38.5 la temperatura es deletérea. Y otro elemento que también hace que la curva se vaya hacia la izquierda o hacia la derecha es el 2,3-difosfoglicerato. Y vamos a ver de dónde viene el 2,3-difosfoglicerato.
Esto se encuentra dentro del glóbulo rojo. Y vamos a verlo. Cada uno de estos lo vamos a explicar. Y un caso especial es el monóxido de carbono. Entonces, tres elementos que pueden desplazar la curva hacia la derecha. Uno, el pH a través de un hidrogenión, la temperatura y la concentración de 2,3-difosfoglicerato. Y en casos especiales puede intervenir el monóxido de carbono. Vamos a definir cada uno de ellos. Analicemos los distintos factores. Concentración de ion hidrogenión y pH. Una concentración, un aumento, hemos dicho siempre, ocurre lo inverso. ¿Eh? Si aumenta el ion hidrogenión, ¿qué pasa con el pH? El pH va a bajar. Si aumenta el ion hidrogenión, la fórmula dice pH es igual a 1/2 del logaritmo de la concentración de iones hidrogeniones. Por lo tanto, si aumenta el ion hidrogenión, ¿qué va a ocurrir? Ocurre lo contrario, una disminución de pH. Si aumenta la concentración de ion hidrogenión, va a ocurrir disminución de pH. Disminución de pH, ¿qué cosa es? Es un medio ácido. Dice, un aumento en la concentración de iones hidrogeniones. Al disminuir la afinidad de la hemoglobina por oxígeno, aumenta la liberación del mismo y desplaza la curva hacia la derecha. Cuando aumenta la concentración de ion hidrogenión, disminuye el pH. Si disminuye el pH, la curva se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, si yo tengo una acidosis respiratoria, una acidosis respiratoria es disminución del pH, disminución del CO2. Si tengo una acidosis respiratoria, la curva se va a desplazar hacia la derecha para soltar oxígeno. Esto ocurre en los tejidos donde el pH es ligeramente más ácido que a nivel pulmonar, debido a una mayor concentración de CO2. O sea, cuando el ion hidrogenión aumenta, ¿qué ocurre? Ocurre lo contrario, el medio se vuelve ácido. Y al volverse ácido, ¿qué va a ocurrir? La curva se va a desplazar hacia la derecha. ¿Para qué? Para soltar oxígeno. Esto con respecto al pH. El PCO2. ¿Qué ocurre con el PCO2? Y el CO2 que se produce en los tejidos pasa al agua del intersticio. Nosotros sabemos que el medio interno tiene tres composiciones. Tiene el intracelular, el extracelular y el intersticio. El extracelular es 60%, 20% es el medio interno y 5% es el intersticio. 60% del peso del sujeto es agua. Entonces dice, el CO2 que se produce en los tejidos pasa al agua intersticial y al agua plasmática. Allí se hidrata, el CO2 se hidrata. ¿Qué significa hidratarse? Significa que se va a mezclar con el agua. Entonces CO2 más agua me da ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disolver en ion hidrogenión que va a intervenir en la regulación del pH y en el bicarbonato. El CO2 que se produce en el metabolismo de las células se mezcla en el intersticio y en el agua plasmática, se mezcla con el agua. Y al mezclarse con el agua forma ácido carbónico. Este ácido carbónico, por una combinación química, se desdobla en ion hidrogenión que interviene en el pH. A más ion hidrogenión, menos pH. Ocurre lo inverso. Y se desdobla en ion hidrogenión para ir a regular el pH y en bicarbonato. El efecto del CO2 sobre la afinidad de la hemoglobina se debe al aumento de la concentración de iones hidrogenosos. ¿Qué significa esto? El efecto del CO2 sobre la afinidad de la hemoglobina se debe al aumento de la concentración de iones hidrogenosos. Mira, acá tenemos un concepto bastante importante. Aumento de la liberación de oxígeno en los tejidos. Cuando aumenta el PCO2 y volvemos a la fórmula anterior. Aquí tengo CO2 y aquí tengo agua. Se forma ácido carbónico, se libera ion hidrogenión y bicarbonato. Acá tengo el efecto Bohr. Es el descenso de la concentración de ion hidrogenión. Si disminuye el ion hidrogenión, ¿qué significa con el pH? ¿Qué pasa con el pH? Ocurre lo inverso. ¿No? Si disminuye la concentración, el pH se vuelve ácido o alcalino. Alcalino, pero cuando aumentaba se volvía ácido. Y cuando disminuye se vuelve alcalino. El descenso de la concentración de ion hidrogenión facilita la saturación de la hemoglobina con oxígeno. Miren ustedes,
el descenso de la concentración de ion hidrogenio hacia el medio alcalino facilita la saturación de la hemoglobina con oxígeno. Cuando la sangre alcanza los capilares tisulares, o sea, la parte más terminal o más ínfima de los vasos sanguíneos, se produce el efecto contrario. El aumento de CO2 facilita la cesión de oxígeno por parte de hemoglobina y se libera más oxígeno a los tejidos. Entonces miren ustedes cómo se va complementando esto. Aparentemente la cosa era bastante fácil, pero ya estamos viendo ahora que la cosa es bastante compleja. Recuerden que la célula, el oxígeno, se transporta a través de la hemoglobina, viaja a través de la sangre. Este oxígeno que viaja tiene que ser extraído por la célula. ¿Cómo se extrae? Desviando la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la derecha o hacia la izquierda. Se desvía hacia la derecha cuando tiene que ceder el oxígeno a la célula. Y se desvía hacia la izquierda, ¿cuándo? Cuando tiene que captar oxígeno a nivel de la membrana alveolo capilar. ¿Quiénes son los elementos que van a hacer que la curva se vaya hacia la izquierda o hacia la derecha? Va a ser, uno, el ion hidrogenio a través del pH. El pH es el inverso del logaritmo de la concentración de iones y hidrogeniones. ¿Quién más interviene? El CO2. ¿Quién regula el CO2? La respiración. ¿Quién hace que haya más CO2 o menos CO2? La hiperventilación o la hipoventilación. El efecto Bohr es bastante importante, que es la cesión de pasos de oxígeno y de CO2 hacia la membrana de la célula. Hacia la célula tiene que entrar el oxígeno y salir de la célula CO2. La temperatura. La temperatura es otro medio importante para regular el pH, para que la hemoglobina ceda el oxígeno a la célula. Cuando ustedes tienen fiebre, la fiebre es benigna hasta 38.5, pero cuando pasa más de 38.5 ya es dañina, no permite que la hemoglobina ceda el oxígeno a la célula. Cuando la temperatura es mayor de 38.5, ya la hemoglobina no cede el oxígeno a la célula. Por eso que decimos cuando la temperatura esté mayor de 38 puntos de oxígeno, cuando la temperatura tenga mayor de 38.5 grados centígrados, bajen la temperatura. Ustedes van a ir al hospital y van a ver que el médico dice antalgina, novalgina, paracetamol, condicionar a temperatura mayor de 38.5. ¿Qué significa eso? Que la temperatura mayor de 38.5 es deleteria para que las células puedan oxigenar. Hasta 38.5 se puede ceder, la hemoglobina cede su oxígeno a la célula, pero en pequeñas cantidades. No es buena la temperatura, pero ya mayor de 38.5 la célula deja de ceder el oxígeno. Es una enfermedad que tiene bastante cuidado la temperatura. La temperatura es buena, pero mayor de 38.5 es deleteria para el organismo. Dice, a una determinada presión de oxígeno, un aumento de la temperatura corporal aumenta la disociación, debilitando la unión entre la hemoglobina y el oxígeno. Disminuye así la afinidad por el mismo y desplaza la curva hacia la derecha. La temperatura, miren ustedes, hasta 38.5 debilita la unión del oxígeno con la hemoglobina. Al estar debilitada la unión de oxígeno con hemoglobina, la hemoglobina comienza a ceder su oxígeno y desplaza la curva hacia la derecha. En un paciente que esté enfermo, ¿qué cosa ocurre? Un paciente que esté enfermo entra en un hipercatabolismo. Las células requieren más oxígeno para poder estar y conservarse en un estado aerobio. Entonces, ¿qué hace la temperatura? La hemoglobina está ligada al oxígeno, fuertemente ligada al oxígeno. ¿Qué hace la temperatura? Debilita la unión de la hemoglobina con el oxígeno. Al debilitar esta unión, va a hacer que la curva de la disociación de la oxihemoglobina se vaya hacia la derecha. Del irse hacia la derecha, el oxígeno se desplaza libremente hacia la célula. En cambio, lo contrario, miren ustedes, en condiciones de hipotermia, se produce un efecto contrario. Aumenta la afinidad del oxígeno por la hemoglobina y desplaza la curva hacia la izquierda. Entonces ya tenemos dos condiciones en las cuales la curva se desplaza hacia la izquierda. Cuando el sujeto está en hipotermia, ustedes han visto que las personas que permanecen mucho tiempo en el agua, en el mar,
entra en un estado de hipotermia. Al entrar en un estado de hipotermia, ¿qué está ocurriendo aquí? Que la hemoglobina se liga en mayor porcentaje al oxígeno. La curva se desplaza hacia la izquierda y no suelta el oxígeno. Por lo tanto, el sujeto que está en estado de hipotermia, sus células no van a oxigenar. ¿Por qué? Porque la hemoglobina se dio hacia la curva de disociación de la oxihemoglobina se dio hacia la izquierda. Y al irse hacia la izquierda, la hemoglobina no suelta el oxígeno. Por lo tanto, el sujeto entra en un estado de metabolismo anaerobio, produce ácido láctico, entra en ácido láctico y el sujeto se muere. El efecto del cambio de temperatura es significativo. Un incremento de 10 grados centígrados casi duplica el P50 en la hemoglobina. Recuerden que el P50, ¿qué cosa es? Es la saturación de oxígeno con la hemoglobina en un 50% con una presión de oxígeno de 27. Para saturar la hemoglobina 50% se requiere una presión de 27 milímetros de mercurio de oxígeno. ¿Por qué? Porque la curva no es recta. A pesar de ser un eje cartesiano, la curva no es recta, la curva es sigmoidea. El 2,3-difosfoglicerato, ¿de dónde viene? Es un anión que se encuentra en alta concentración en los eritrocitos. Miren, es un anión que está dentro de los eritrocitos, o glóbulo rojo. El eritrocito glóbulo rojo, los 2/3 son hemoglobina. Los 2/3 del glóbulo rojo está formado por hemoglobina. Pero ahí también se encuentra el 2,3-difosfoglicerato. En el tercio libre, que no es hemoglobina, ahí se encuentra el 2,3-difosfoglicerato. Altera la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno mediante dos mecanismos. O sea, el 2,3-difosfoglicerato, que se encuentra dentro del glóbulo rojo, altera la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno mediante dos mecanismos. Se une a la cadena beta de la desoxihemoglobina, pero no a la oxihemoglobina. Se une a la cadena beta. Sabemos que la hemoglobina tiene la hemoglobina A del adulto tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Esto es importante recordarlo, porque cuando hablemos de hemoglobina fetal, que vamos a hacer un ratito, la hemoglobina fetal está constituido por dos cadenas beta y dos cadenas gamma. Perdón, dos cadenas delta, dos cadenas delta. El adulto, hemoglobina A, tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Entonces, la 2,3-difosfoglicerato se une a las dos cadenas beta de la desoxihemoglobina, pero no a las de la oxihemoglobina. Disminuye el pH intracelular, o sea que el pH normal es igual a 7,40. El pH va a disminuir. ¿Por qué disminuye el pH? Porque aumentan los iones hidrogeniones. O sea, es la inversa, ya que presenta 5 grupos ácidos. Un aumento de la concentración de 2,3-difosfoglicerato desplaza la curva a la derecha. Miren ustedes, un aumento del 2,3-difosfoglicerato desplaza la curva a la derecha. Entonces, si desplaza la curva a la derecha, la hemoglobina va a soltar su oxígeno, haciendo que se libere más oxígeno. Esto ocurre luego de una hora de ejercicio. Miren, cuando yo hago ejercicio muy seguido, o sea, un ejercicio, voy al gimnasio, si hago ejercicio por más de una hora, inmediatamente se producen grandes concentraciones en el aumento del 2,3-difosfoglicerato. Esto hace que la curva se desvíe hacia la derecha. La anemia también produce grandes cantidades de 2,3-difosfoglicerato y la curva se va hacia la derecha. En las grandes alturas, ¿qué situaciones de hipoxia crónica? ¿Quiénes tienen hipoxia crónica? Los que tienen enfermedades que afectan al parénquima pulmonar. Los pacientes con tuberculosis, los pacientes con EPOC, con EPIC, con fibrosis pulmonar, tienen situaciones de hipoxia crónica. ¿Por qué tienen hipoxia crónica? Porque gran parte del parénquima pulmonar está afectado. Puede haber una buena perfusión, pero no va a haber una buena ventilación. La curva durante el ejercicio. En el ejercicio, varios factores desplazan la curva hacia la derecha, pero básicamente el 2,3-difosfoglicerato. Los músculos que se ejercitan liberan grandes cantidades de CO2. ¿Por qué liberan grandes cantidades de CO2? Porque están entrando en un hipercatabolismo, igual como si estuvieran enfermos. Entran en un hipercatabolismo, captan oxígeno, requieren oxígeno y producen grandes cantidades de CO2. A ello se suma el aumento del ácido láctico. ¿Por qué ácido láctico?
Cuando la célula produce grandes cantidades de CO2, está entrando en un metabolismo anaerobio. Y el metabolismo anaerobio libera ácido láctico, produce acidosis láctica. Para que el metabolismo anaerobio, debido al gran exceso de ejercicio, no se lleve a cabo y no produzca grandes cantidades de CO2, requerimos que ingrese oxígeno. Pero yo no puedo poner un balón de oxígeno cuando estoy corriendo. ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo es sabio. Dice, yo produzco grandes cantidades de CO2 por el exceso de ejercicio que hago, debido al hipercatabolismo que se está produciendo en la célula. Entonces, ¿yo qué hago? Desvío la curva hacia la derecha. ¿A través de qué mecanismo? A través de la producción de 2,3-difosfoglicerato. Al producirse exceso de la producción de 2,3-difosfoglicerato, la curva se va hacia la derecha y este CO2 va a entrar al torrente circulatorio entre el CO2 y el metabolismo ya no va a ser anaerobio, sino el metabolismo va a ser aerobio en las células que están siendo hipercatabólicas en el momento del ejercicio. A ello se suma el aumento de ácido láctico y ambos efectos aumentan la concentración de iones hidrogeniones en la sangre. Además, la temperatura del músculo con frecuencia se eleva en 2 o 3 grados. Cuando yo corro, produzco grandes cantidades de CO2 debido al hipercatabolismo. Se produce un metabolismo aerobio y se produce grandes cantidades de ácido láctico. Pero a su vez, cuando yo corro, sudo, el cuerpo se calienta y la temperatura aumenta en 2 o 3 grados. Y ya hemos dicho que la temperatura también desvía la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, liberando también, contribuyendo a que se libere más oxígeno. En el ejercicio físico se produce 2,3-difosfoglicerato y se va a producir aumento de la temperatura, y estos dos elementos son los que van a producir que la hemoglobina se libere del oxígeno y lo sea hacia las células. Entonces, bien importante, miren ustedes, el ejercicio. El ejercicio no solamente libera grandes cantidades de 2,3-difosfoglicerato, sino que se eleva la temperatura. Cuando uno corre, el cuerpo se calienta. Y para que el cuerpo se vaya enfriando, ¿qué produce? Produce sudoración. El cuerpo no se puede calentar mucho. Pero cuando uno hace grandes ejercicios, el cuerpo aumenta la temperatura o 2 o 3 grados. Puede ir a 37, 38. Se produce la sudoración para enfriar el cuerpo. Pero esta desviación, este aumento de temperatura, hace que la hemoglobina libere oxígeno. Y como se produce también 2,3-difosfoglicerato, son 12 elementos importantes que contribuyen a la liberación del oxígeno. Todos estos factores actúan juntos para desplazar la curva hacia la derecha o hacia la izquierda, a la derecha para permitir una liberación de oxígeno y hacia la izquierda para que el oxígeno se una mucho más hacia la hemoglobina. Los elementos que desvían la curva hacia la izquierda son, dijimos antes, uno, la hipotermia, y dos, cuando el glóbulo rojo llega hacia el alveolo. El glóbulo rojo tiene 2/3 de su composición son hemoglobina. Entonces, ¿qué hace el glóbulo rojo? Capta oxígeno del alveolo. Y para captar oxígeno del alveolo, para que el oxígeno no se desprenda de él, la curva se va hacia la izquierda. Pero conforme va avanzando en el torrente circulatorio, la curva se va viendo hacia la derecha. ¿Para qué? Para que la hemoglobina los núcleos 100 de la hemoglobina vayan soltando el oxígeno hacia las células. Ya miren ustedes, acá tenemos factores que desplazan la curva hacia la derecha o factores que desplazan la curva hacia la izquierda. Aquí yo tengo, cuando la curva se pasa hacia la derecha, son los mismos factores que desvían la curva hacia la izquierda. Acá tengo el ion hidrogenión a través del pH, a través del ion hidrogenión, la temperatura y el 2,3-difosfoglicerato. Desvían la curva hacia la derecha. O también pueden desviarse hacia la izquierda con el ion hidrogenión, con la temperatura o con el 2,3-difosfoglicerato. ¿Cuándo la curva se desvía hacia la derecha? Cuando aumenta el ion hidrogenión, baja el pH. Cuando aumenta la temperatura o cuando aumenta el 2,3-difosfoglicerato. El 2,3-difosfoglicerato se produce en grandes cantidades cuando el sujeto hace ejercicio. Si yo levanto peso, también las células van a pedir más oxígeno. Yo me fatigo cuando levanto peso. Yo me fatigo cuando hago ejercicio. A más ejercicio, más fatigación. Y para que la fatiga disminuya, la hemoglobina cede oxígeno hacia las células. Para que las células se oxigenen y no entren en un hipercatabolismo anaerobio.
Entonces miren ustedes, la curva se dirige hacia la derecha cuando aumenta el ion hidrogenión y como consecuencia el pH baja. ¿Por qué? Porque el pH es la inversa del logaritmo de la concentración de iones y cationes. Si aumenta el ion hidrogenión, el pH va a bajar. Si aumenta el pH, el ion hidrogenión, lo inverso, baja el pH. La temperatura y el 2,3-difosfoglicerato. Hemos dicho que en ciertos casos también la curva puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cuándo? Cuando interviene también el monóxido de carbono, pero en condiciones bastante especiales. Por ejemplo, cuando hay un incendio. Cuando hay un incendio, ¿yo qué respiro? Respiro monóxido de carbono. Lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces acá está la curva hacia la derecha. Miren, aumenta el ion hidrogenión, baja el pH. Aumenta la temperatura y aumenta el 2,3-difosfoglicerato. Para que la curva se desvíe a la izquierda, va a ocurrir lo mismo, pero al revés. Acá no es a la derecha, acá es a la izquierda, por favor, acá me he confundido. Factores que desplazan la curva hacia la derecha, hacia la izquierda. La afinidad por el oxígeno aumenta. Esto es lo que ocurría en la hipoxia y esto es lo que ocurría a nivel de la membrana biolocapilar. La curva se corre hacia la izquierda y el P50 disminuye. ¿Cuándo? Miren ustedes, cuando el ion hidrogenión disminuye y el pH aumenta. Lo contrario en antes, cuando disminuye el PCO2, cuando disminuye la temperatura y cuando disminuye el 2,3-difosfoglicerato. Lo mismo en antes, pero al revés. Acá aumentaba y acá hacia la izquierda disminuye. Acá hay la curva hacia la izquierda, por favor, corrijan esto. Yo les voy a pasar los slides, todos les voy a pasar, pero tienen que corregir esto. Ahí está, miren ustedes, hacia la izquierda, ion hidrogenión, temperatura y 2,3-difosfoglicerato. En todos interviene también el CO2, ¿eh? En todos también interviene el CO2. Pero el más importante son estos tres. Cuando yo haga la pregunta, ¿quiénes son los que desvían la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha? Ustedes tienen que decir básicamente tres elementos. El ion hidrogenión alterando el pH. Hacia la derecha, el pH está disminuido y el hidrogenión está aumentado. La temperatura está aumentada y el 2,3-difosfoglicerato está aumentado. Hacia la izquierda, el ion hidrogenión está disminuido y el pH aumenta. Disminuye la temperatura y disminuye el 2,3-difosfoglicerato. Casos especiales, monóxido de carbono. Monóxido de carbono es un caso bien especial. El monóxido de carbono interfiere con la función de transporte de oxígeno de la sangre por combinación con la hemoglobina. ¿Qué cosa ocurre? El CO2 tiene una gran afinidad por la hemoglobina. La afinidad del CO2 por la hemoglobina es 250 veces más que el oxígeno. Miren ustedes, si la atracción de la hemoglobina por el oxígeno vale como 1, la atracción de la hemoglobina por el CO2, por el monóxido, es 250 veces más. ¿Qué significa esto? El monóxido de carbono interfiere con la fusión del transporte de oxígeno. ¿Por qué? Porque en vez de entrar, yo tengo monóxido y tengo oxígeno, la hemoglobina no transporta el oxígeno. Tiene mayor preferencia de transportar a quién? Al monóxido. 250 veces más afinidad de atraer al monóxido que al oxígeno. La mayor afinidad significa que las personas expuestas en forma inadvertida a pequeñas concentraciones de CO2 en el aire atmosférico, como por ejemplo durante un incendio, pueden tener una gran proporción de hemoglobina como carboxihemoglobina. Se forma la carboxihemoglobina ¿cuándo? Cuando la hemoglobina se mezcla con el monóxido de carbono. Y recuerden que si yo tengo un ambiente, en un incendio, donde hay gran cantidad de monóxido de carbono, la hemoglobina no va a transportar oxígeno, la hemoglobina va a transportar CO, va a transportar monóxido. Y por lo tanto no va a transportar oxígeno. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la hemoglobina tiene 250 veces más afinidad por el monóxido que por el oxígeno. Entonces, en un incendio uno respira monóxido, este monóxido se mezcla con la hemoglobina, forma carboxihemoglobina y no transporta oxígeno. No transporta oxígeno, porque toda la hemoglobina se mezcló con el monóxido de carbono. Y el CO2 desvía la curva de disociación hacia la izquierda. Miren ustedes, el CO2 desvía la curva hacia la izquierda. O sea, ya tengo tres elementos que desvían la curva hacia la izquierda.
Uno, el monóxido de carbono que se produce por combustión en los incendios. Tengo la hipotermia y tengo cuando el alveolo, cuando la sangre llega hacia el alveolo para recién mezclarse con oxígeno. La única manera de que el monóxido se desprenda de la hemoglobina es administrar el oxígeno al 100%. Y el único elemento que da oxígeno al 100%, ¿quién va a ser? Va a ser el ventilador mecánico. Ustedes le pueden poner, los bomberos ponen oxígeno a los pacientes que están en los incendios. Ese oxígeno no es al 100%, ese oxígeno es al 20, 30, 40% de FiO2, o sea, de fracción inspiratoria de oxígeno. Para finalizar, vamos a comparar la hemoglobina. No solamente existe la hemoglobina A del adulto, existen otros tipos de hemoglobina. Uno de ellos es la mioglobina. Y hemos dicho, ¿qué cosa es la hemoglobina? La hemoglobina son proteínas. ¿Y las proteínas qué cosas son? Las proteínas son sucesiones de aminoácidos. Eso todo desde el punto de vista químico. Entonces ya tengo la hemoglobina, que su composición, 2/3 son hemoglobina, y 1/3 es libre, donde van a haber otros elementos. Otros elementos que se encuentran en este tercio libre de la hemoglobina es el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, hay otro tipo de hemoglobina, no solamente la hemoglobina A del adulto, existe también una hemoglobina llamada la mioglobina. Es una hemoproteína. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de la sangre. Es una hemoproteína muscular, básicamente en la sangre que está en el músculo. Estructural y funcionalmente muy similar a la hemoglobina. Estructural y funcionalmente es bien parecida a la hemoglobina, pero tiene varias funciones. Se halla constituida por una cadena polipeptídica que contiene un grupo N, ojo, contiene un grupo N con un átomo de fierro en estado ferroso, un solo núcleo N. La hemoglobina A tiene 4 núcleos N, 2 alfa y 2 beta. Este núcleo N conformado por un átomo de fierro en estado ferroso, el cual le permite cumplir su función de almacenar y transportar oxígeno. La mioglobina almacena y transporta oxígeno. ¿Debido a qué? De que tiene un núcleo, un grupo N, formado por un átomo de fierro. Sabemos que un núcleo N, un grupo N, cada grupo N transporta un oxígeno. La hemoglobina A tiene 4 núcleos N, por lo tanto, cada hemoglobina A tiene 4 núcleos N y cada núcleo N transporta una molécula de oxígeno. Acá solamente hay un grupo N nomás, que tiene un átomo de fierro nada más. Por lo tanto, solamente va a transportar una molécula o un átomo de oxígeno. La mayor concentración de mioglobina se encuentra en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Por lo tanto, el músculo cardíaco y el músculo esquelético tienen gran cantidad de mioglobina. ¿Que transporta oxígeno? Sí, pero en pequeñas cantidades. A diferencia de la hemoglobina A del adulto, la unión de oxígeno no es cooperativa. ¿Qué significa que no es cooperativa? Que en el grupo N, en la hemoglobina del adulto, para que el oxígeno ingrese al núcleo N, en un primer momento necesita una gran cantidad, una buena presión de oxígeno. Ingresa con bastante dificultad el oxígeno al primer grupo N. Pero una vez que el oxígeno ha ingresado al primer núcleo N, al segundo, tercero y cuarto ingresa con bastante facilidad. Esto se llama propiedad cooperativa. En cambio, la mioglobina no tiene esa propiedad cooperativa. Ingresa el oxígeno al primer núcleo N, ingresa con bastante dificultad. Y a los otros núcleos N también va a entrar con bastante dificultad. No existe esa propiedad cooperativa de que el primer núcleo N entraba con dificultad y conforme se sucedían los núcleos N, entraban con mucho más facilidad. Eso no existe acá en la mioglobina. Esto se hace evidente, eso observamos en la siguiente figura, la curva de disociación del oxígeno para ambas proteínas. Vamos a ver, miren ustedes. Acá tengo ya la mioglobina, acá tengo, miren ustedes, la saturación del eje y es la fracción de los centros de unión de oxígeno ocupados y puedo oscilar desde oxígeno. Bueno, esta parte no me interesa, acá me interesa. La curva es parabólica, miren ustedes, la curva es parabólica. La curva de disociación de la hemoglobina es sigmoidea, está en rojo. Y la curva de la mioglobina es hiperbólica, miren ustedes, una parábola. Su saturación cambia rápidamente con los cambios de presión de oxígeno. Miren, su saturación cambia rápidamente con los cambios de oxígeno. Miren, para saturar un P50
de la hemoglobina, ¿yo qué requería? Requería una presión de ¿cuánto? De 27 milímetros de mercurio. En cambio acá no. En la mioglobina, ¿yo qué requiero? Para tener un P50, la presión de oxígeno es bien baja, miren, 4 milímetros de mercurio. Miren. Con 4 milímetros de mercurio, yo tengo un P50. En cambio, para yo tener un P50 en la hemoglobina del adulto, requiero una presión de oxígeno de 27. Hay una gran diferencia. En los tejidos la mioglobina capta oxígeno de la hemoglobina. En los tejidos la mioglobina capta oxígeno de la hemoglobina y lo sea de las mitocondrias. Miren, en los tejidos la mioglobina capta oxígeno de la hemoglobina y lo sea de las mitocondrias. Además, para cualquier presión de oxígeno dada, la saturación de la mioglobina es siempre mayor que la hemoglobina, deduciéndose que tiene mayor afinidad por el oxígeno. La mioglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno. ¿Por qué? Porque a pequeñas presiones voy a conseguir unas saturaciones bastante altas. A pequeña presión de oxígeno, la mioglobina tiene saturaciones altas. En cambio, las presiones para saturar la hemoglobina tienen que ser bastante altas, que llegan hasta un 100%. Si la mioglobina para saturarse requiere poca presión de oxígeno. Miren ustedes, con 4 milímetros de mercurio satura un P50, y para saturar un P50 de la hemoglobina A del adulto yo requiero una presión de oxígeno de 27. Para saturar yo acá una saturación de 90%, yo requiero 4 a 5 milímetros de presión de oxígeno. En cambio, para saturar una presión de oxígeno en la hemoglobina A, yo requiero una saturación por arriba de una presión de oxígeno mayor de 70. No se cansen, ya vamos a terminar. Dice, relación entre la saturación de oxígeno y la presión de oxígeno. Relación entre la saturación de oxígeno y la presión de oxígeno. Una cosa es saturación de oxígeno, otra es presión de oxígeno. Presión de oxígeno es la presión que yo le aplico al pulmón. ¿Para qué? Para que este oxígeno se mezcle con la hemoglobina. La mezcla de oxígeno con hemoglobina se llama saturación. Miren ustedes, existe un valor crítico de la presión de oxígeno. Generalmente los conceptos van cambiando. Antes se decía que con una presión de oxígeno de 60 yo obtenía una saturación mayor de 90. Luego dijeron de que con una presión de oxígeno de 70 yo conseguí una saturación de 90. Ahora el nuevo concepto que se está aplicando dice que la presión de oxígeno para que haya una saturación de 90 debe ser 80. Luego nosotros vamos a quedar, para fines prácticos, con una saturación de presión de oxígeno de 70, yo obtengo una saturación mayor de 90. Con eso nos vamos a quedar. Que corresponde a una saturación de 90%. Dice una presión de oxígeno de 70 corresponde a una saturación de mayor de 90. Por debajo de la cual pequeñas disminuciones de la presión de oxígeno ocasionan desaturaciones importantes. Desaturaciones importantes. ¿Por qué, miren ustedes? Una presión de oxígeno, miren ustedes, 70, la saturación el oxígeno se mezcla bien con la hemoglobina. Pero a presiones por debajo de esto, miren, yo voy a conseguir desaturaciones bastante importantes. Nosotros decíamos en los pacientes con COVID, decíamos, ¿cuánto mide su saturación? 92, doctor. El concepto para poner oxígeno a un paciente, para aumentar la presión de oxígeno en un paciente con COVID, ¿era cuál? Decía, si tiene saturación entre 90 y 92, o 93 era básicamente, decían ellos, póngale oxígeno. 2, 3, 4, 5 litros. Con esos 2, 3, 4 litros de presión de oxígeno, la saturación debe aumentar. La saturación debe aumentar. Pero desgraciadamente no aumentaba. Porque ¿de qué dependía la saturación? De la presión de oxígeno y la hemoglobina. Teníamos buena hemoglobina, teníamos presión de oxígeno, pero esta presión de oxígeno era insuficiente para que la hemoglobina se mezclara con el oxígeno que yo le estaba proporcionando. Entonces dice, la saturación ha caído. ¿Cuándo cae la saturación? Cae porque está baja la hemoglobina o porque está baja la presión de oxígeno. Caramba, ¿dónde estamos? Entonces dice,
Por el contrario, por encima del 95% de saturación, grandes aumentos de la presión de oxígeno no suponen incrementos significativos de la saturación. Volvamos por acá. Miren ustedes. Acá. No, este es un esquema mucho más práctico. Acá. Saturaciones por presión de oxígeno por mayores de 90. Una presión de oxígeno mayor de 90, miren ustedes, no requiere grandes aportes de oxígeno para que la saturación se haga 91, 92, 93 o 94 o llegue a 100%, porque con presiones de oxígeno entre 90, entre mayores de 70, la curva se va haciendo plana, miren ustedes. Tener presión de oxígeno de 70, 80, 90 o 100, siempre me va a dar una saturación por arriba de 90. O sea, si yo tengo una saturación, una presión de oxígeno de 70, yo le aplico 10 litros de oxígeno, 20 litros de oxígeno, y mi saturación va a subir a 92, 93, 94, 95. No requiere grandes aumentos de presión de oxígeno cuando la saturación es mayor de 90. Ya. Luego tenemos otra, ya aparte de la mioglobina, tenemos otra hemoglobina. Tenemos la hemoglobina fetal. Nosotros hemos dicho que la hemoglobina del adulto era la famosa hemoglobina A, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La hemoglobina fetal es la hemoglobina más importante hasta la madurez fetal. Y en un recién nacido a término, constituye el mayor porcentaje de su hemoglobina. O sea, en un nacido a término, la hemoglobina se llama hemoglobina fetal. Hasta que posteriormente va siendo reemplazada por la hemoglobina A conforme el sujeto vaya creciendo, el feto vaya creciendo. Esta hemoglobina fetal está constituida por 2 cadenas, alfa y gamma. 2 cadenas, alfa y gamma. El adulto es alfa y beta. La hemoglobina fetal tiene 2 hemoglobinas alfa y 2 hemoglobinas beta. Estas hemoglobinas alfa y beta, ¿qué forman? ¿Qué forman? La hemoglobina. Y cada cadena alfa y beta están unidas con un fierro en su estado ferroso y va a formar el núcleo N. O sea que la cadena alfa y beta, alfa y gamma, tienen 4 núcleos N. Solamente cambia de nombre. En el adulto se llama alfa y beta, en el feto se llama alfa y gamma. La hemoglobina fetal tiene ciertas características que la hacen diferente a la del adulto. Miren ustedes, la hemoglobina fetal tiene ciertas características que la hacen diferente a la del adulto. Tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina materna. La hemoglobina materna es hemoglobina A y la hemoglobina del feto es hemoglobina fetal. Esta hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina de la madre o la hemoglobina A. Además, en condiciones normales, la hemoglobina fetal tiene una curva de disociación desviada hacia la izquierda. Miren ustedes, en condiciones normales, la hemoglobina fetal tiene una curva de disociación desviada hacia la izquierda. ¿Qué significa esto? Que esta hemoglobina tiene la capacidad de no soltar su oxígeno, o si lo suelta con bastante dificultad. Tiene mayor afinidad, o sea, tiene mayor atracción que la hemoglobina de adulto, que la hemoglobina A. Atrapa bastante oxígeno, pero desgraciadamente se tira hacia la izquierda y suelta poco oxígeno con respecto al adulto, como podemos observar en la siguiente figura. Miren ustedes, acá está la hemoglobina del adulto, la hemoglobina A, y hacia la izquierda tengo yo la hemoglobina fetal constituida constituida por 2 cadenas alfa y 2 gamma. La del adulto tiene 2 alfa y 2 beta. Siempre hacia la izquierda, ¿por qué? Porque tiene mayor afinidad por el oxígeno. Se desvía la curva hacia la izquierda. No suelta, lo suelta con dificultad, suelta el oxígeno. El rango normal de la saturación arterial de oxígeno en el feto se encuentra entre el 30 y 70%. Miren ustedes, la saturación es bastante pequeña, miren ustedes. Con 30-70% de saturación, el feto está tranquilo. La saturación arterial de oxígeno en el feto se encuentra entre el 30 y 70%. Zona que ocupa la mitad de la curva de disociación de la hemoglobina fetal.
En el adulto la saturación se consigue con presiones de 70. Con 70 yo consigo una saturación mayor de 90. Acá la saturación del feto se encuentra entre el 30 y el 70%. Bastante pequeño. ¿Por qué? Porque el feto tiene gran capacidad de atracción por el oxígeno y no lo suelta. No lo suelta. Oximetría de pulso. Esto entró en boga, ¿cuándo? Esto entró en boga con el COVID. Nosotros en el hospital, nosotros los intensivistas, toda la vida hemos manejado el oxímetro de pulso porque es una medida indirecta de medir la saturación. Siempre yo antes de la pandemia siempre andaba con mi saturador en el bolsillo. ¿Por qué? Porque a mí me llaman solamente para ver pacientes críticos, críticamente enfermos, pacientes que están con hipercatabólicos, que requieren grandes cantidades de oxígeno. Por lo tanto, yo para poner oxígeno al paciente andaba con mi saturador en el bolsillo. Con una saturación entre 90 y 93 le ponía un poco de oxígeno por la bigotera, y si el paciente tenía saturaciones por debajo de 90, ese paciente requería mayores presiones de oxígeno e ingresaba al ventilador mecánico. Entonces, ¿qué es la oximetría de pulso? El pulsosímetro, o oximetría de pulso, o el oxímetro o pulsosímetro, mide la saturación de oxígeno en los tejidos. Mide la saturación de oxígeno en los tejidos. ¿Qué significa esto? La mezcla de oxígeno con la hemoglobina. Tiene un transductor con dos piezas. Uno que es un medidor de luz y un fotodetector en forma de pinza, como gancho que se pone en el dedo. Luego se lee la siguiente información en la pantalla del oxímetro. ¿Qué me informa? Me informa la saturación, la frecuencia cardíaca y sale la curva de pulso. Si ustedes ven un oxímetro de pulso, un saturador en un paciente que está con COVID en su casa, que se mira la saturación, van a ver que lo que refleja ahí es la saturación de oxígeno, que es la mezcla de oxígeno con hemoglobina. Me marca la frecuencia cardíaca y me marca la curva de pulso. Ustedes van a ver unas onditas que van hacia arriba, hacia abajo, onditas hacia arriba, hacia abajo. La correlación entre la saturación de oxígeno y la presión de oxígeno viene determinada por la curva de disociación de la oxihemoglobina. Lo que hemos visto, ¿no? La correlación entre la saturación de oxígeno y la presión de oxígeno. Recuerdan que la presión estaba en las abscisas y la saturación en las ordenadas. Que a mayor presión de oxígeno, mayor saturación. Entonces eso habla de la curva de disociación de la oxihemoglobina. Interpretación clínica. ¿Cómo interpreto clínicamente yo lo que está ocurriendo con el saturador? La pulsosimetría mide la saturación de oxígeno en la sangre, pero no mide la presión de oxígeno. Mide solamente, me da la saturación, pero no me dice cuánto de presión de oxígeno hay. La presión de dióxido de carbono tampoco la mide, o el pH sanguíneo tampoco lo mide, solamente mide saturación. No mide presión de oxígeno, no mide presión de CO2 y ni tampoco mide el pH. Por tanto, no sustituye a la gasometría. ¿Qué cosa es la gasometría? Es los análisis de gases en sangre arterial. Los análisis de gases en sangre arterial que mide saturación, mide pH, mide presión de oxígeno, mide presión de CO2, mide el lactato. Eso mide el análisis de gases en sangre arterial. En cambio, el saturador solamente mide la saturación, mide la frecuencia cardíaca y mide la curva de la hemoglobina. Nada más que mide eso. La curva de pulso que me va a dar la hemoglobina. Entonces, pero tiene ventajas y desventajas. Sí, esto sirve para una valoración completa de los enfermos respiratorios, paciente con asma, paciente con, ¿cómo se llama? Septicemia, paciente con fibrosis pulmonar, paciente con tuberculosis. Me da una idea de la saturación, pero solamente me dice saturación. ¿La saturación solamente para qué sirve? Para que si le voy a poner o no le voy a poner oxígeno. Si tiene una saturación 95, no le voy a poner oxígeno, 94 tampoco. Entre 90 y 93, dicen unos, se debe poner oxígeno. Por debajo de 90 ya tiene que ir a ventilación mecánica. Mide también la monitorización de los pacientes enfermos. Los aparatos disponibles en la actualidad son muy fiables para valores entre 80 y 100 de saturación, pero su fiabilidad disminuye por debajo de estas cifras. O sea, cuando la saturación es menos de 80, ya el saturador ya no es fiable, No es recomendable usar el saturador ahí. Ahí hay que hacer análisis de gases en sangre arterial. Relación entre la saturación de oxígeno y la presión de oxígeno. Miren ustedes, el oxígeno, una vez que se mezcla la hemoglobina, la saturación debe ser mayor de 95.
con una presión de oxígeno entre 95, yo voy a tener una saturación de más o menos de 97. Con una presión de oxígeno al 100%, yo voy a tener también una saturación del 100%. La saturación se hace plana en la curva de disociación de la oxihemoglobina cuando la presión de oxígeno es 70. Cuando la presión de oxígeno es 70, como mínimo, la saturación de oxígeno va a ser 90 o mayor de 90. Ahora se ha sugerido que la oximetría de pulso como la quinta constante vital. Nosotros sabemos que las constantes vitales son 4: presión, pulso, temperatura y frecuencia respiratoria. Se está sugiriendo que la quinta constante vital sea la saturación, pero no está aprobado por la FDA todavía. Entonces, cuando hablamos de constantes vitales, hablamos solamente de presión, pulso, temperatura y frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria. Pero se está impulsando que la quinta variable vital sea la saturación. Señores, esta ha sido la última clase, me parece. Esta clase, la última, es la más compleja y la más aburrida que hay. Pero miren ustedes, la ventilación no es tan fácil como todo el mundo aparentemente lo es. La saturación, una vez que ingresa el oxígeno y el aire atmosférico, tiene que transportarse a través de la sangre, la célula extraer el oxígeno y consumir este oxígeno. La célula produce CO2 y lo elimina. Este CO2 tiene que viajar a través de la sangre bajo tres elementos, bajo tres formas. Llega al alveolo y acá la curva de disociación de la oxihemoglobina se va hacia la izquierda para que el oxígeno que entra del alveolo hacia el glóbulo rojo se pegue bastante en la hemoglobina. Y conforme va circulando hacia los tejidos, la hemoglobina se va hacia la derecha para soltar el oxígeno. Es bien importante la forma como ingresa el aire ingresa, todo el aire que ingresa no ingresa no todo el aire que ingresa interviene en la mecánica respiratoria. De los 500 centímetros de aire que ingresa a la mecánica respiratoria, 150 se quedan en las vías aéreas y 350 intervienen en el intercambio de oxígeno por CO2. Para que haya un buen intercambio de oxígeno por CO2, se requiere una buena ventilación y una buena perfusión. La relación ventilación-perfusión debe ser igual siempre a 0.8. Este 0.8, ¿de dónde sale? De que la ventilación es 4 y la perfusión es 5. Ventilación 4 litros de oxígeno por minuto y la perfusión 5 litros por minuto. La hemoglobina se transporta unida, el oxígeno por eso se transporta unido a la hemoglobina o en el plasma disuelto. Y el CO2 que se produce en las células se transporta unido a la hemoglobina, disuelto en el plasma y como ácido carbónico o bicarbonato. Una vez que llega a las células, todos los líquidos corporales están sujetos a un elemento llamado pH. pH de cosa es igual, es un medio de la concentración de iones hidrogeniones. Ese es el pH. Cuando el ion hidrogenión baja, el pH aumenta. Y cuando el ion hidrogenión sube, el pH disminuye. Todos los líquidos corporales están sujetos al pH. El oxígeno viaja a través del torrente circulatorio y se puede desviar hacia la izquierda o hacia la derecha. Se desvía hacia la izquierda, ¿para qué? Para que la hemoglobina tenga gran afinidad por el oxígeno, que no lo suelte. Esto, ¿cómo se produce? Cuando el glóbulo rojo cuando la hemoglobina llega hacia el alveolo, capta el oxígeno y tiene gran afinidad por el oxígeno. La curva se desvía hacia la izquierda. Y cuando lo sueltan los tejidos, la curva se desvía hacia la derecha. ¿Quiénes hacen que la curva se desvíe hacia la derecha o a la izquierda? Uno, el ion hidrogenión, el 2,3-difosfoglicerato y ¿cómo se llama esto? La temperatura. En ciertos casos interviene también el CO2 o el monóxido de carbono. Nosotros no lo vamos a considerar esto. Para el examen solamente interviene quienes desvían la curva hacia la derecha o hacia la izquierda, el ion hidrogenión, la temperatura y el 2,3-difosfoglicerato. Es bien importante saber que en las alturas la concentración de oxígeno es a mayor altura, menor presión de oxígeno. Y al haber menor presión de oxígeno, la saturación va a disminuir. Pero esta saturación solamente cae en un 5%, no cae más, lo cual nos permite a nosotros vivir en las grandes alturas. Podemos vivir en las grandes alturas, ¿por qué? Porque la saturación de oxígeno solamente va a bajar en un 5%. Pero si yo tengo una saturación de 90, 91,
porque tengo alguna enfermedad pulmonar, no puedo irme a las grandes alturas. ¿Por qué? Porque si mi saturación va a caer en 5%, yo saturo 92, me va a dar una saturación de 87. Y con esa saturación de 87 yo voy a requerir oxígeno. Yo voy a requerir oxígeno. Entonces, todo esto ocurre en el cuerpo humano, entre el aire, entre el oxígeno, viaja, se transporta, se extrae, se produce CO2, y este CO2, si permanece mucho tiempo en el cuerpo y no entra oxígeno, se produce metabolismo anaerobio. El ser humano, por naturaleza, es aerobio, que requiere oxígeno para poder respirar. Si se produce mayor cantidad de CO2 en el cuerpo y no lo elimina, el sujeto entra en una acidosis láctica. Y al haber una acidosis láctica, el sujeto se va a morir. Aumenta el ácido láctico, acidosis láctica, el sujeto se va a morir en acidosis láctica. Bueno, señores, yo espero que todo esto haya satisfecho las expectativas en el campo del aparato respiratorio. Les vuelvo a mencionar, los que manejamos toda la mecánica respiratoria somos los intensivistas. ¿Por qué? Porque esto no estamos viendo enfermedades acá. Acá estamos viendo solamente cómo se aporta oxígeno al cuerpo humano y cómo el cuerpo humano tiene que eliminar el oxígeno. Cuando yo pongo el ventilador a un paciente, yo tengo que semejar ese espacio de aire que queda en la tráquea, yo tengo que compararlo con los corrugados que yo le pongo al paciente. El ventilador tiene unos tubos que llevan el oxígeno, esos tubos se llaman corrugados, que llevan al paciente. Esos corrugados, estos tubos, asemejan a la tráquea. Yo tengo que regular la temperatura, tengo que regular la frecuencia cardíaca, perdón, la frecuencia respiratoria, tengo que regular el volumen tidal de lo que yo le voy a meter al paciente. No le puedo meter mucho volumen porque produzco barotrauma, reviente pulmón. Son como los globos que se inflan debido a una determinada presión de oxígeno o de aire que yo estoy metiendo, nada más. Si le meto mucho aire, el pulmón se va a reventar. Señores, ¿alguna pregunta? Rosángela, ¿has entendido? Pues esta última clase es un poquito más compleja. Bueno, ¿cómo se llama esta? Sara. Sara, ¿Saraí? Doctor, buenas tardes. Sí, doctor. ¿Has entendido o no? Sí, doctor, disculpa, sí. Porque hasta Rosángela ha entendido, ¿eh? Ya si entiende Rosángela, ya significa que todos tienen que entender. Bueno, ya hemos terminado, según su sílabo ustedes ya hemos terminado, y mañana les voy a pasar delegada. Mañana tienes que acercarte a mi consultorio para pasarte todos los slides, ¿ya? Está bien, doctor. Y ahí llegues a donde el consultorio. Ya, y mañana en la tarde es el examen, pues. Mañana en la tarde, Ya, doctor, desde las 2 de la tarde a 4 tenemos laboratorio de microbiología. Mi horario son de lunes a jueves, de 2 a 4. Así que no hay tiempo que meterse en mi horario. ¿O me equivoco? Rosángela, ¿cuál es mi horario? Ya. ¿Estoy dentro del horario o no? El examen dura solamente 15 minutos, ¿eh? O 20. Si hago 20 preguntas, es una pregunta por minuto. Para que no copien, no plagien. Ya, ¿alguien algún reclamo, algo o caigan para siempre? ¿Por qué fue eso? Clase hecha, clase estudiada. En medicina es así, ¿eh? En San Marcos somos así, clase hecha, clase estudiada. Ni siquiera tienen por qué repasar. Es tan Doctor, fácil. disculpe, ¿Con quién hablo? con Gabriela. Es que ¿Qué pasa? algunas personas también estamos fuera y no nos da Y la oportunidad de sacar un pasaje a tiempo. yo no tengo nada que ver que estén afuera. Se han matriculado y están llevando el curso. Y todos tienen que estar acá. Yo que tengo que ver que están afuera por irresponsables.